Bienvenidos a este capítulo número 16 sobre factores humanos. Antes de abordar aspectos específicos sobre el tema de factores humanos, vamos a repasar cómo evolucionó la causa de accidentes desde el inicio del vuelo con motor allá en 1903 hasta el presente en dos aspectos. Uno, en que desde aquellos comienzos, en la derecha del gráfico, vamos a expresar cómo evolucionó el porcentaje de causas humanas en los accidentes, incidentes y fatalidades en la aviación. Al principio eran causas técnicas, fundamentalmente fallas estructurales, fallas de motor, fallas de sistemas, etcétera, lo cual con el aumento de la tecnología fueron bajando significativamente hasta el presente. Y por el contrario, las causas humanas de los accidentes, incidentes y fatalidades han ido incrementándose gradualmente en gran medida, porque hubo un momento en donde la causa humana comenzó a representar un porcentaje mucho mayor respecto a las técnicas debido justamente al dramático avance de la ciencia y la tecnología que hicieron muchísimo más efectivo todo lo que es el hardware. A su vez, aquello de los comienzos de las fallas técnicas no solamente progresó en que aumentaron las fallas humanas gradual y progresivamente en el porcentaje de las causas de los accidentes, sino que últimamente se deben a fallas intrínsecas en la organización. Durante mucho tiempo se identificó al ser humano, al tripulante, como el único responsable de las fallas y los errores, las consecuencias negativas, y a su vez el único responsable que gracias a la pericia del mismo, tal incidente o accidente no se produjo. Cuando en realidad, a partir ya de 1990, la OASI orientó total y definitivamente la mirada sistémica del sistema aeronáutico, justamente viéndolo al ser humano como parte de un sistema y no como el único individuo a cargo y responsable de una operación completa. En ese sentido, tomando una línea de tiempo desde el 1960 hacia comienzos de la década del 60, fines del 50, ya estos datos que revelaban que las causas humanas iban creciendo significativamente en el porcentaje de a qué atribuirle los accidentes aéreos, empezó a generarse en la industria, en las fábricas de aeronaves, etcétera, una gran inquietud para ver cómo el sistema podría reducir ese porcentaje de causas debido al factor humano en los incidentes y accidentes. En tal sentido, se empezó a generar y fue progresando gradual y relativamente en forma permanente un concepto que se llamó por el acrónimo o abreviatura de CRM, que comenzó en aquellos tiempos antes de la década del 60, finales del 50, por el acrónimo de Captain Resources Management, justamente porque la mirada, el enfoque, estaba puesto en el piloto al mando, aún en tripulaciones altamente compuestas. Eso, el gradual y progresivo enfoque hacia una mirada más sistémica llevó a que se incluyera en el CRM, manteniendo la abreviatura, pero
como Cockpit Resources Management, o sea, involucraba al ingeniero de vuelo, al primer oficial, o en el caso de puestos más funcionales, al piloto que está volando y al piloto que monitorea, y eventualmente ingeniero de vuelo. Progresivamente se incluyó a toda la tripulación, incluyendo el personal de cabina de pasajeros, el tripulante de cabina de pasajeros, porque obviamente no solamente forma parte de la tripulación, sino que es absolutamente fundamental tener una operación integrada con una comunicación y una participación mucho más fluida de toda la tripulación. Entonces se siguió conservando el acrónimo, pero en esta ocasión como ya Crew Resources Management, incluyendo a todos los miembros de la tripulación, que incluyó, como decía, el personal de cabina, en donde entonces Crew CRM pasó a significar Cabin Resources Management, en todo el personal que aún no estando presente como parte de la tripulación en el entorno operativo, en el cockpit, formaba parte integrante de esa tripulación. Evidentemente, la interacción de la tripulación con la oficina, el área de operaciones, de tripulaciones, de mantenimiento, de logística, de personal, con el área misma de finanzas, administrativa y contable, con las gerencias, con la alta dirección, llevó a que se extendiera, ya caprichosamente manteniendo la sigla o el acrónimo de CRM, como incluyendo a todos los elementos de la compañía como CRM en el sentido de Company Resources Management, cosa que se sumó al concepto último de CRM, que es el de Complete Resources Management, incluyendo también, por ejemplo, en un caso concreto operativo, al control de tránsito aéreo, al meteorólogo, a elementos humanos externos a la compañía, externos al cockpit, externos a la tripulación y a la cabina, pero que sí la interacción constante de los tripulantes con ese entorno también alteran e inciden en errores, infracciones o violaciones a normas, etcétera, que se cometen. Por último, en 1991, la Agencia Federal de Aviación, Federal Aviation Administration, que es el organismo que controla la aviación civil en Estados Unidos, encargó por primera vez en la historia a una entidad externa al sistema aeronáutico, al proyecto de investigación sobre factores humanos de la Universidad de Texas en Austin, que investigara los resultados, cómo había resultado tantos años, 30 años de aplicación de CRM, y obviamente si lo patrocinó, financió y sponsorizó para que esa investigación se realizara por medio de uno de los equipos de mayor excelencia en el estudio, investigación, análisis del comportamiento humano, como es la Universidad de Texas a través de este proyecto de investigación de factores humanos, es evidente que la justificación de todo eso es porque las estadísticas y realidad de los incidentes, accidentes y fatalidades en el sistema aeronáutico civil revelaban que no podían bajarse, sino que estaban incrementándose o manteniéndose, en el mejor de los casos, el porcentaje de causas de accidentes como consecuencia del error humano. Por lo tanto, la Universidad de Texas, en esa investigación y análisis, concluyó
que esto, una de las razones por las que no había dado los resultados esperados, que no es que no sirvió para nada, pero no alcanzó a satisfacer las expectativas por las cuales se habían implementado las esferas de instrucción en factores humanos, fundamentalmente porque los pilotos no compraron esa idea y esa idea se implementó a través de individuos y profesionales, muchos alejados y desconociendo los aspectos operativos aeronáuticos, que dieron como consecuencia que las tripulaciones desde el punto de vista operativo no se sintieron representadas por las personas que lideraban y daban instrucción sobre CRM a los pilotos. Por lo tanto, el proyecto de investigación de factores humanos de la Universidad de Texas, a través del patrocinio de la Federal Aviation Administration, cuando, como consecuencia de culminar una investigación muy extensa y profunda, dio como resultado la recomendación enfática de aplicar un modelo que allí se desarrolló en el entorno del Human Factor Research Project de la Universidad de Texas, el modelo TEM, por Threat and Error Management, modelo de manejo de la amenaza y el error. Desde comienzos de la década del 90 hasta el momento, es el modelo por excelencia que más efectivo ha demostrado ser en su aplicación para las tripulaciones, minimizar y mitigar el error humano. El modelo TEM, como toda cosa efectiva, es extremadamente simple, tiene solamente 3 componentes. Los 3 componentes básicos del modelo TEM son amenazas, errores y estados indeseados de la aeronave. Undesired Aircraft State. Amenazas, errores y estados indeseados de la aeronave. Amenazas en términos de variables no controlables que muchas veces tenemos, de peligros que existen en el entorno operativo o que pueden existir y cómo las tripulaciones tienen que manejar adecuadamente esas amenazas para que no impacten negativamente en las operaciones. Errores que espontáneamente pueden cometer las tripulaciones o como consecuencia de una amenaza o peligro. Error como acto involuntario, que degrada en forma activa o potencial una operación o las capacidades para que esa operación sea efectiva. Y a partir de la identificación de los errores, cómo las tripulaciones lo manejan. Y cuando todo esto no ha sido posible de ser manejado apropiadamente, se llega a estados indeseados de la aeronave, cuyo ejemplo más emblemático es lo que se llama una aproximación no estabilizada, desvíos en la trayectoria vertical, horizontal del avión, desvíos en la actitud respecto a la esperada, desvíos en la velocidad significativo de la velocidad que la aeronave tiene que tener con una determinada configuración y en un determinado momento y circunstancia. Entonces, y aún así, cuando se llega a un estado indeseado de la aeronave, cómo las tripulaciones lo deben manejar. Y todo eso ha asistido como herramientas al servicio del modelo TEM. El modelo TEM es nada más que amenazas, errores y estados indeseados de la aeronave, pero para identificar apropiadamente y en tiempo y forma las amenazas, los errores y los estados indeseados, y posteriormente mitigar cuando han sido inevitables, se pone al servicio del modelo TEM aquellas esferas de instrucción en factores humanos que conformaron las esferas de instrucción en factores humanos que conformaron, perdón, el CRM. Ahora
vistos como disciplinas no técnicas, que en la bibliografía más moderna lo van a encontrar como no-techs, abreviado en inglés, por non-technical skills, disciplinas no técnicas, disciplinas más del lado humanístico, más blandas, en las que el piloto habitualmente no está formado y que son sumamente necesarias, fundamentales, para tener una apropiada conciencia situacional y habilidades y destrezas que nos permitan identificar en forma oportuna las amenazas, los errores y los estados indeseados y conducirnos a toma de decisiones adecuadas y efectivas para cada una de las circunstancias. En tal sentido, recordemos que esas esferas de instrucción en factores humanos consideradas no techs son la conciencia situacional, comunicación humana y relaciones interpersonales, toma de decisiones aeronáuticas, liderazgo y motivación, conflicto y negociación, motivación aeronáutica versus desadaptación secundaria al vuelo, manejo de la fatiga y el estrés, cooperación y trabajo en equipo. Todas cuestiones fundamentales en las que tenemos que formarnos adecuadamente para contar con todas estas herramientas al servicio y aplicarlas de manera ya natural en el manejo de amenazas, errores y estados indeseados de la aeronave que constituyen el modelo TEM. En cuyo sentido, la manera en que funciona en la práctica un modelo TEM es que, dada una determinada amenaza o peligro, considerados en este caso de sinónimos, la adecuada gestión o manejo de esas amenazas va a dar como consecuencia que no haya consecuencia adversa alguna, que se genere un error del piloto, pero vinculado con esta amenaza. La amenaza induce al piloto a cometer un error, o el peligro lo induce a cometer un error, o directamente manejado de tal manera que se produce directamente un incidente o accidente vinculado con aquella amenaza. Por otro lado, existe no solamente el error inducido del piloto inducido por la amenaza, sino un error propio, como propio de todo el ser humano. El piloto comete un error y en ambos casos el sistema te permite manejar ese error, identificándolo, corrigiéndolo, mitigando de una manera tal que no produzca consecuencia negativa alguna, que ese error se exacerbe, se empeore o que produzca o induzca un error adicional del piloto, en cuyo caso se comienza a producir un loop de que otra vez ese error debe ser manejado apropiadamente por la tripulación. Como consecuencia o no de ese error, puede producirse un estado indeseado de la aeronave vinculado al error, inducido por el error del piloto. A su vez, como consecuencia de un estado indeseado de la aeronave, debe generarse un adecuado manejo y la tripulación estar debidamente entrenada para manejar adecuadamente esos errores, y que los mismos pueden producir o una exacerbación del error y se vuelve al loop y se reingresa en el diagrama de flujo de esta manera, o que ese error haya sido manejado adecuadamente y no produzca consecuencia negativa alguna, o que ese error produzca, como resultado de ser manejado inadecuadamente, un accidente vinculado, en este caso, ya no con la amenaza, sino con el error del piloto. Hasta acá es como habitualmente funciona el modelo TEM. Hay otra vertiente posible de circulación en este diagrama de flujo o en bloque del modelo TEM, que es aquel que no permite a la tripulación el manejo de todo esto, porque la amenaza impacta directamente produciendo un estado indeseado de la aeronave, en este caso
estado indeseado, pero vinculado con la amenaza, no con un error del piloto como veníamos antes. El caso concreto, por ejemplo, lamentablemente, el del incidente del Airbus de la empresa DHL en Bagdad, que sin haber habido manejo de la amenaza posible, error del piloto gestionado de ninguna manera, un misil despedido por terroristas en tierra, que la presencia de terroristas implica un peligro, una amenaza, impacta directamente en la aeronave, produciendo un estado indeseado de la aeronave. Falla de sus 3 sistemas hidráulicos, fuego en el ala izquierda, desprendimiento estructural de materiales en el ala izquierda. En definitiva, algo extremadamente significativo que caracterizó ese estado indeseado de la aeronave, pero que no permitió a la tripulación ser manejado efectivamente o no, antes directamente no lo permitió. Entonces, ese peligro o amenaza impacta y produce directamente un estado indeseado de la aeronave, en este caso vinculado con la amenaza, y eso puede ser aún así manejado por los pilotos como lo fue en la realidad, en un manejo extremadamente adecuado y pertinente de los recursos con que todavía contaban para que ese estado indeseado de la aeronave vinculado con la amenaza haya sido manejado sin consecuencias adversas, pero también puede haber sido pudo haber resultado un incidente o accidente, en este caso también vinculado con la amenaza. Así es como funciona el modelo TEM. Por otro lado, respecto a la importancia fundamental que tiene el airmanship en un piloto, recordemos lo que vimos enfáticamente en su momento, los 3 principios y fundamentos del modelo de pilotaje de Tony Kern y los 6 pilares de conocimiento y formación, instrucción, entrenamiento que la tripulación tiene que tener para construir un elevado nivel de conciencia situacional que proporcione buen juicio y buen criterio a la hora de tomar de decisiones, y eso va a impactar en los resultados. Por lo tanto, todo el conjunto de las mejores prácticas aeronáuticas y el airmanship constituyen la primera, pero la última defensa con que cuenta la tripulación para evitar, mitigar o recuperar un estado indeseado de la aeronave. En cuanto al funcionamiento, ya entrando en aspectos ya no del desempeño, sino ya en aspectos concretos de, en este caso, limitaciones y barreras en el desempeño humano, tengamos presentes que son no taxativamente, sino meramente en forma enunciativa, podemos enumerar algunos elementos como el estado mental y el estrés, la interfase del cerebro humano con el hardware, con la maquinaria, el sistema de automatismo, todo el área de factores humanos en cuanto a estos esferas de instrucción que vimos, etcétera, prejuicios, capacidad humana que está limitada por la propio sistema sensorial y de capacidades humanas que es capaz de tolerar un máximo de estrés, de fatiga, etcétera, presiones del entorno, estado físico representado, por ejemplo, con la fatiga, limitaciones fisiológicas del organismo humano o estado de salud que pueda disminuir las capacidades del individuo, su estado emocional, que también pueda afectar su toma de decisiones, su situación en general, condiciones ambientales que obstruyan, minimicen, obstaculicen el máximo nivel de desempeño que un ser humano es capaz de dar. Por lo tanto, todas estas cuestiones forman un conjunto de lo denominados factores aeromédicos que tenemos que saber identificar, reconocer y
poder estar apropiadamente advertidos de todas estas posibles limitaciones que el ser humano tiene. En tal sentido, hay condiciones también, no es una enunciación taxativa, sino meramente enunciativa, de aspectos que son considerados descalificantes para el vuelo relacionado con la salud. En tal sentido, algunos de ellos son diabetes que requiera medicación oral o de insulina, angina de pecho, enfermedad coronaria, infarto de miocardio, reemplazo de válvula cardíaca, marcapasos de uso permanente, reemplazo del corazón, el padecimiento de psicosis, de desorden bipolar, desorden de la conducta, evidentemente observado con frecuencia por sí mismo o por colegas, compañeros del entorno laboral o familiares, dependencia de sustancias incluyendo el alcohol, sustancias como cualquier tipo de droga o de medicación que determine cierto grado de dependencia, abuso de sustancias justamente por dependencia, epilepsia, disturbios de la conciencia o transitoria pérdida de control o malfunción del sistema nervioso. Todas estas cuestiones son algunas que resultarán descalificantes para que ante la evaluación psicofísica del piloto puedan resultar ser descalificantes para el vuelo. Del mismo modo, algunos factores fisiológicos y relacionados con la salud que afectan el desempeño de los pilotos es la hipoxia, la hiperventilación, problemas en los senos paranasales y oído medio, desorientación espacial, náuseas y mareos, intoxicación por monóxido de carbono, fatiga, estrés, deshidratación, golpes de calor, etc. En tal sentido, con respecto a la hipoxia, en aeronaves no presurizadas o en aeronaves presurizadas que experimenten algún tipo de falla en la presurización, va a generar hipoxia en términos generales o simples como la insuficiencia o falta del oxígeno necesario para que el organismo humano funcione adecuadamente. Hay 4 tipos fundamentales de hipoxia. La más común y la que más importancia tiene que estar atento al piloto por poderla padecer por las cuestiones que acabo de mencionar, las cuestiones del vuelo en altura, es la hipoxia hipóxica. Hay otro tipo de hipoxia que se llama hipémica, otra estancada y otra hipoxia histotóxica. La hipóxica es la falta de oxígeno disponible. El oxígeno disponible para inhalar el piloto no es suficiente, porque en este caso puede ser por estar volando a una altura sin presurizar o volando a una altura presurizado pero con falla de la presurización, o inhalando con una máscara a la que se le terminó el botellón de oxígeno porque no tenía la presión adecuada o porque ya lo consumió. En definitiva, la falta de oxígeno, igual que cuando le ponen un trapo o una mano en la boca, en la nariz a una persona para dificultarle que respire, en cualquier caso, la hipoxia hipóxica se refiere a que el individuo no tiene el oxígeno disponible para ser inhalado en los niveles que lo necesita. La hipoxia hipémica es aquella que, teniendo el oxígeno disponible suficiente en su sangre por una problemática en su sangre, la sangre tiene limitaciones en absorber en ese oxígeno para trasladarlo al resto del organismo. La hipoxia estancada es aquella en que, habiendo oxígeno disponible y asumido por la sangre debidamente, el organismo tiene limitaciones en circulación. La sangre tiene el oxígeno suficiente porque lo ha incorporado, pero el organismo,
por otras razones y otras limitaciones, no permite que esa sangre circule lo suficiente, por ejemplo, a las extremidades. Y entonces produce hormigueo, etcétera, en las extremidades, porque por alguna razón la sangre tiene limitaciones, restricciones en su circulación. Y la histotóxica es aquella limitación del organismo en sus células. Hay oxígeno disponible, la sangre lo absorbe, el sistema circulatorio la transmite a todas las partes del cuerpo que necesitan esa sangre, pero cuando esa sangre llega, las células de un determinado organismo que necesita de recibir esa sangre, sus células no la incorporan, tienen un problema en la incorporación de esa sangre a nivel de tejidos, a nivel de estructura molecular de las células. Por lo tanto, la falta de oxígeno en cualquiera de estas, por cualquiera de estas causas, pero fundamentalmente por la falta de oxígeno disponible, va a producir en el tripulante cianosis, que es ver que los dedos, las extremidades, las yemas de los dedos empiezan a ponerse de color azul, dolores de cabeza significativos, sobre todo si el piloto habitualmente no los tiene, lentitud en sus reacciones, en sus movimientos, euforia no justificada, errores de juicio en su toma de decisiones, en su mirada de las situaciones, en su percepción, en su conciencia situacional, visión deteriorada respecto a el nivel de visión habitual que el individuo tiene, somnolencia, aturdimiento, mareos, hormigueo en las extremidades, insensibilidad en general, en general. Por lo tanto, es a todos y cualquiera de estos síntomas que el piloto tiene que estar muy consciente cuando está expuesto a vuelos en alta altitud sin inhalación de oxígeno. Recordemos que ya a partir de los 12.000 pies de altitud de presión es necesario para el individuo, es reglamentario o es ilegal por arriba de los 12.000 pies el vuelo sin administración de oxígeno adecuada. Otro problema fisiológico que el tripulante tiene que estar muy atento es que en el sistema vestibular, en el oído medio interno del organismo humano, el tubo de Eustaquio permite equilibrar las presiones del aire dentro del cráneo con el aire exterior del oído. Por lo tanto, cuando la presión atmosférica y la densidad del aire comienza a disminuir, que va a ser mayor la presión dentro del cráneo que cuando vamos subiendo, tiene que haber una libertad de cualquier tipo de obstrucción en el tubo eustaquio para que esas presiones vayan siéndose equilibradas gradual y progresivamente con el aumento de la altura. Por lo tanto, no se debe volar con infección o congestión en las vías respiratorias superiores, ni alergias nasales o mucosidad que vaya a producir una obstrucción en el normal funcionamiento de este sistema de equilibrio de presiones. Si un bloqueo de oído no se libera rápidamente después del aterrizaje, el tripulante debiera consultar a un médico especialista, en este caso un otorrinolaringólogo, en forma inmediata, porque se puede producir un bloqueo del tímpano y generar deficiencias en ese oído que pueden llegar a resultar irreversibles. Un factor muy importante de orden psicofisiológico para el piloto es lo que se conoce como desorientación espacial. La desorientación espacial se refiere especialmente a la pérdida de orientación con respecto a la posición, actitud o movimientos de la aeronave en el espacio, para lo cual el cuerpo humano
normalmente utiliza 3 sistemas integrados para determinar su orientación. El sistema vestibular en el oído, el sistema somatosensorial representado por su sistema muscular, articulaciones, la piel, etc., y el sistema visual. Toda esta información converge en el cerebro y genera que estos sistemas, al estar integrados, coincidan en las respectivas percepciones de cuál es la orientación en el espacio respecto a la posición y actitud del piloto en su aeronave. La falla o interferencia o insuficiencia funcional de alguno de estos 3 sistemas genera que lo que se perciba una situación totalmente distinta a la realidad, conocida como desorientación espacial, y generalmente de como resultado un incidente o accidente. En tal sentido, el primero de esos sistemas, el vestibular, consiste en 3 canales semicirculares que se llaman, que coinciden con los 3 ejes o planos de referencia o de simetría de un aeroplano. El canal semicircular denominado anterior, graficado acá en amarillo, es el que naturalmente proporciona al ser humano referencia con respecto a su posición en el eje de rolido, de inclinación. El posterior nos proporciona, el que está dispuesto en color rojo, referencia de nuestra posición o ubicación, orientación en el eje de guiñada. Y el horizontal, graficado en celeste, nos proporciona referencia con el eje de cabeceo. Estos canales semicirculares, que acá los graficamos en distinto color a cada uno de estos 3, cada uno de ellos funciona con un líquido que es relativamente más denso que el líquido, pero tampoco tan viscoso como la miel. Es un fluido que se llama endolinfa, que circula a través del canal semicircular, y su circulación hace que en la base de este elemento que se llama cúpula haya unas células que se llaman células pilosas, pequeñas fibritas como pelitos muy pequeños, sensen, perciban el movimiento de este fluido a través de ellos y transmiten al cerebro una señal eléctrica que le indica en cualquiera de los 3 ejes, depende cuál de los 3 canales semicirculares se trate, como vimos, una señal de cómo está percibiendo el ser humano el movimiento, si es de cabeceo, de rolido, de inclinación o de guiñada. ¿Qué sucede? Que en una condición que imagináramos como vuelo recto y nivelado, esta endolinfa no va a circular a través de las células pilosas, por lo tanto, al no detectar movimiento alguno, es la sensación que vamos a tener, una sensación neutra, durante, por ejemplo, el vuelo recto. Ahora, al comenzar un giro, esto se va por fuerza centrífuga, el fluido denominado endolinfa va a circular en un determinado sentido y va a ser sensado, percibido por estas células y mandando una señal diciendo estoy girando para tal lado porque la fuerza centrífuga me está diciendo que las gotitas de ese fluido están desplazándose, en este caso de derecha a izquierda, por lo tanto estoy girando.
Ahora, una vez que ese giro se estabiliza y es compensado adecuadamente y transformado en un giro constante, si uno sigue girando en forma constante, el movimiento de este fluido, si es un viraje coordinado, se empieza a percibir exactamente igual que en vuelo recto. Y sin embargo, yo sigo girando, porque no se registran sensaciones luego de que la endolinfa se desplaza a igual velocidad en el tubo que en la cúpula. Entonces, no hay percepción en el canal semicircular correspondiente de que se está virando. Esto puede conducir, mejor dicho, conduce a que uno esté percibiendo que está volando recto y nivelado y sin embargo está realizando un giro constante, estabilizado y en un giro desde el punto de vista aeronáutico, en un viraje coordinado. Por el contrario, cuando el giro se detiene por completo y se vuelve al vuelo recto nivelado, el fluido de la endolinfa va a circular para el otro lado porque venía de desplazarse en forma constante hacia de derecha a izquierda. Por lo tanto, cuando yo detengo el giro, automáticamente ese fluido se desplaza en sentido contrario, percibiendo el oído a través del canal semicircular y mandando esa señal al cerebro de que yo estoy comenzando a virar para el otro lado cuando en realidad acabo de detenerme y volar recto y nivelado. Por lo tanto, son elementos que para la vida común en la Tierra, para lo cual el ser humano está diseñado, son absolutamente funcionales y son lo que nos permiten tener nuestra sensación de orientación apropiada. Pero en vuelo, lamentablemente y paradójicamente, este sistema tan perfecto nos puede jugar un par de tretas como estas que acabamos de ver, que de percibir que estamos totalmente estabilizados en vuelo recto y sin embargo estamos siguiendo el giro iniciado, y de percibir que estamos virando y sin embargo estamos en vuelo recto. A su vez, las articulaciones, la musculatura y la piel nos permiten registrar aceleraciones, el peso, las fuerzas gravitatorias, todo lo que es sensaciones respecto a la posición del cuerpo y que son también transmitidas al cerebro indicándonos me está pasando tal cosa. Y en ese sentido también hay trampas que el organismo nos hace. En un vuelo recto y nivelado, el individuo va a tener la sensación a través de su musculatura, de sus articulaciones, de que su peso está en el sentido de la fuerza de gravedad vertical hacia el centro de la Tierra. En un giro coordinado va a pasar lo mismo y sin embargo yo estoy haciendo un giro y el individuo va a tener exactamente la misma sensación si es un giro coordinado, exactamente la misma sensación que en vuelo recto y nivelado. Lo mismo que cuando estoy con las alas niveladas, pero con el elevador haciendo un movimiento de cabeceo hacia arriba, la fuerza de gravedad me va a pegar contra el asiento, experimentando un mayor peso que el habitual, cuando en realidad mi peso no aumentó, sino que lo estoy aumentando a través de una sensación producida por la aceleración. Con el mismo criterio, en un derrape, si yo oprimo el pedal sin aplicar alerón, o sea, en un viraje totalmente descoordinado, voy a producir una guiñada, pero sin inclinación lateral del avión, pero el individuo lo va a percibir por la fuerza centrífuga como que su cuerpo está desplazado para un lado. Y exactamente la misma sensación va a percibir cuando
se produzca un deslizamiento y sin embargo en el deslizamiento el avión sí va a estar inclinado. Todo esto pasa en una condición, en cualquier condición de viraje no coordinado, contrariamente a lo que el organismo siente y percibe en un viraje coordinado. Esto, cuando uno no tiene un adecuado contacto visual cuando está en condiciones meteorológicas instrumentales volando dentro de una nube, todas estas sensaciones no van a coincidir con las indicaciones de nuestro instrumental y es lo que hace que el individuo que vuela por instrumentos y en condiciones instrumentales, sin tener contacto visual con el horizonte natural, tenga que confiar ciegamente en los instrumentos porque el conjunto de sensaciones corporales no le está diciendo la verdad y el sistema vestibular, como ya vimos, tampoco pasa a ser totalmente confiable y el sistema visual lo tiene limitado a la visión de sus instrumentos porque la nubosidad dentro de la cual está no le permite otra referencia visual con el horizonte natural y con referencias físicas. Otras limitaciones las tiene la vista y otras características, siendo que de los tres sistemas integrados que nos proporcionan orientación y referencia de nuestra posición, evidentemente el sistema visual es el más confiable. Nos vamos a ocupar básicamente de unos componentes que tiene la retina, que es donde se termina de percibir todo lo recibido por el ojo humano, que son los denominados conos y bastones. Los conos son especialmente responsables de la visión en colores concentrados hacia el centro del campo visual donde uno focaliza en el fondo de la retina. Detectan alta resolución, sensibilidad de colores, de todos los colores y detalles. Y por el contrario, no son muy confiables en condiciones de baja visibilidad, baja luminosidad, oscuridad, etc. Por su parte, los bastones son mucho más aptos para detectar movimiento y proporcionan visión en condiciones de baja iluminación y oscuridad, no distinguen colores, pero son altamente sensibles a bajos niveles de luz y los conos son especialmente aptos para aquellos aspectos en donde yo tengo la visión focalizada, concentrada en un determinado objetivo o dirección, mientras que los bastones, por el contrario, son especialmente aptos para la visión periférica. Por lo tanto, cuando cambian las condiciones ambientales de luminosidad, de espectro de colores, etc., comienzan a ser mucho más aptos unos que otros. Y eso se refleja en cómo percibimos lo que vemos. Otro aspecto que tiene que ver con limitaciones del sistema visual es que si yo estoy enfocando un determinado campo, dirigiendo hacia ello el centro, el foco de mi visión, hay una zona ciega de un ángulo de aproximadamente 10 grados en el cual yo pierdo de vista si estoy mirando con un solo ojo esa parte del campo visual. Por lo tanto, por eso es muy importante tener un grado de visión bastante similar en ambos ojos. En este ejemplo, los animo a poner la pantalla de la computadora donde estén viendo este video a una distancia aproximadamente igual a la de uno de sus brazos y taparse un ojo, taparse el ojo derecho, taparse el ojo izquierdo y mirar el
el avioncito que hay a la izquierda y van a ver que hay una distancia que es equivalente aproximadamente a un brazo, un poquitito más de un brazo de cada uno de ustedes, que si se tapan el ojo izquierdo con la mano y con el ojo derecho libre miran el avión de la izquierda, ustedes dejan de ver la cruz negra. Y por el contrario, se hacen exactamente al revés, se tapan el ojo derecho con la mano, se ponen a una distancia de un brazo y pico de la pantalla y miran la cruz con el ojo izquierdo libre, van a ver la cruz perfectamente y desapareció el avión. Eso quiere decir que en la vida real, si ustedes tienen un problema en uno de los ojos, les va a pasar exactamente esto con un eventual tránsito a 10 grados del, donde ustedes tienen la visión dirigida con el ojo sano. Del mismo modo, la visión nocturna genera tretas, confusiones, dificultades, porque recordemos que siendo los bastones los responsables básicos y más aptos para la visión nocturna, también es cierto, como ustedes lo habrán podido comprobar en algún momento en sus vidas, es que la visión nocturna que proporcionan los bastones requiere de un periodo de adaptación. Si yo estoy en una condición de mucha iluminación, porque he estado con la iluminación del panel del avión o trabajando con una linterna poderosa dentro del avión y miro para afuera en un ambiente totalmente oscuro, los bastones que tienen que adaptarse rápidamente a la visión nocturna no lo hacen en forma inmediata. Y por el contrario, una vez que se adaptan a la oscuridad y empiezan a percibir todo muy bien porque son aptos para eso, si yo enciendo una luz o me encuentro rápidamente con un ambiente mucho más luminoso en contraste con la oscuridad de la que venía, yo experimento prácticamente una ceguera transitoria porque los bastones y los conos son aptos para distintos grados de luminosidad y el sistema visual requiere de un periodo determinado, que no es muy prolongado, pero es suficiente como para inhabilitarme la visión durante un pequeño lapso. Esto hace que cuando están los conos activos en la visión diurna y focalizando bien, poniendo el foco en un determinado objetivo, los conos son absolutamente apropiados en condiciones de alta luminosidad, excelente. Cuando estoy en un entorno de baja luminosidad o oscuridad o en condiciones de vuelo nocturno, son los bastones los que me van a permitir un alto nivel de visión periférica como para detectar una aeronave fuera de el ángulo donde yo estoy enfocando. Por lo tanto, esto lleva a la enfática recomendación de que los pilotos deben siempre escanear, barrer el horizonte y focalizar sus objetivos variando 5 y 10 grados fuera del centro donde está focalizando para poder ver objetos en la periferia que de otra manera no podrían verse. Hay distintas metodologías de que uno tiene que ir variando 10 grados a la izquierda, a la derecha, para abajo, otra vez a la izquierda, para arriba, etcétera, haciendo un barrido, cambiando de 5 a 10 grados, lo mismo que si estoy mirando un determinado lugar en un determinado aeropuerto, desviar la vista 10 grados a la derecha y adelante, atrás y a la derecha y a la izquierda, 10 grados, 10 grados, 10 grados, ir variando el punto en donde yo hago foco para que me permita que periféricamente yo pueda identificar objetos fijos o móviles que de otra manera, si mantengo constantemente
la vista focalizada en un determinado objetivo no me va a permitir ver el resto por las limitaciones que acabamos de expresar. A su vez, dentro de otros de los factores psicológicos, fisiológicos y de la salud que afectan el desempeño humano, obviamente está el estrés, la fatiga, el consumo de drogas, el agotamiento, pobre condición física, disminuida condición física, el consumo de tabaco, alcohol, bajo nivel de azúcar en sangre, problemas nutricionales, mala alimentación e hidratación, etc. Por último, vamos a ver algunas ilusiones visuales a las que el organismo humano está sujeto y que es lo que determina que en el caso de una aproximación visual en pistas fuera de lo estándar o significativamente más angostas o relativamente más anchas que aquella pista en la que tenemos referencia habitual de estar aterrizando, nos va a engañar, a producir una ilusión visual, por lo cual se hace muy importante el adecuado uso, cuando está disponible, de los elementos como el BASI o el PAPI que vimos en la operación de aeródromos en el capítulo 13, porque nos indica el haz de planeo correcto de aproximadamente 3 grados en que una aeronave debe aproximar. Esto es debido a que en una pista relativamente angosta, la percepción que vamos a tener nosotros respecto a una aproximación normal es que nos va a llevar a que ejecutemos una aproximación por debajo de la senda de planeo. Y por el contrario, una pista mucho más ancha que la habitual nos va a llevar a hacer una aproximación mucho más alta, empinada, que la aproximación normal. Ambas circunstancias nos pueden permitir, si acá hay un obstáculo por debajo de la senda de planeo normal, que tenga problemas al respecto, o en el caso de una pista muy ancha, si es relativamente corta, si yo vengo haciendo una aproximación mucho más alta que la normal, me puede resultar corta la pista porque voy a tener un punto de toque, de contacto con la pista, mucho más adelante que en el umbral o donde deba tomar. Otra vista ya más en 3 dimensiones de lo que acabo de decir, es que en una pista angosta, la senda de planeo normal va a ser una determinada y yo voy a tener tendencia a ir mucho más bajo. Y en una pista ancha voy a tener una tendencia a aproximar mucho más alto que en la senda de planeo habitual. Lo mismo ocurre con deformaciones, ilusiones ópticas que me produce la pendiente de la pista o el gradiente de inclinación de la pista. Una pista con un gradiente hacia abajo me va a hacer aproximar mucho más alto que en la senda normal. Y en una pista con un gradiente ascendente me va a hacer aproximar mucho más bajo porque la percepción que voy a tener yo en una pista que asciende es a venir más bajo que en la senda de aproximación normal. Y en una pista con gradiente de inclinación o pendiente de pista hacia abajo, yo voy a tener una aproximación mucho más elevada por encima del haz de planeo habitual. Del mismo modo, hay ilusiones visuales como la famosa vía de ferrocarril, etcétera, que si miramos una vía de ferrocarril en un tramo recto bastante prolongado, vamos a ver que en el horizonte los dos rieles que forman el ferrocarril se unen. Lo mismo va a pasar con una pista de estas características que, por una cuestión de cómo funciona la perspectiva del ojo humano, voy a verla anchísima en las inmediaciones de mi posición y voy a ver que se une en un punto en el final de la pista si esa pista es lo suficientemente prolongada. Con el mismo criterio, uno tiene tendencia a percibir en forma
elíptica, por ejemplo, espejos de agua o formas a lo largo de una determinada visión tridimensional, cuando en realidad la forma, si la miráramos exactamente desde arriba, desde la vertical, no va a ser elíptica como la estoy viendo. Lo mismo que percibir de un tamaño mucho mayor objetos que están distantes por la falla, insuficiencia de precisión en el sistema visual humano en esos aspectos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esas limitaciones. Lo mismo que si en un momento yo estoy virando, voy a percibir un horizonte iluminado, por ejemplo, una ciudad, como totalmente alineado con mi avión, por lo tanto lo puedo llegar a percibir como que estoy volando recto y nivelado, cuando en realidad estoy absolutamente inclinado y el horizonte real, esa línea, por ejemplo, en una costa donde adelante de esa línea de iluminación haya oscuridad y atrás océano, de noche yo voy a percibir como una recta luminosa, y que si estoy virando la voy a percibir en forma totalmente horizontal, cuando en realidad exactamente el horizonte va a estar en una forma totalmente distinta. Todo eso, todas esas limitaciones en los sistemas humanos hacen que combinadas puedan llevarnos a una condición de desorientación espacial, razón por la cual se ha avanzado mucho en sistemas como la cámara infrarroja y de visión sintética, en donde la cámara infrarroja es una cámara que por diferencia de temperatura nos revela los accidentes geográficos y edificios, etcétera, con una precisión muy, muy, muy grande, generalmente de manera monocromática, mientras que, por el contrario, el sistema de visión sintética nos revela la orografía en base a una base de datos interna que tiene el sistema, con el relevamiento de toda la topografía en una base de datos, como esta visión izquierda, en la izquierda, en donde a través de nuestro horizonte artificial, además de tener integrado la velocidad por un lado, la altitud por el otro, la altitud seleccionada, el rumbo, etcétera, todo lo que nos proporciona el horizonte artificial, en transparencia tenemos la visión sintética que a través de una base de datos nos está revelando que adelante nuestra, a esta altura tenemos una montaña. Y por otro lado, la cámara infrarroja, usada en combinación con un head-up display, un indicador que en transparencia nos muestra todos los datos de actitud e instrumental de vuelo y de navegación, nos permite en transparencia ver exactamente lo mismo, pero mediante, en este caso de la derecha, la visión de una cámara infrarroja. Espero que haya sido debidamente claro con todo esto. Como siempre, tienen mis datos para contar conmigo incondicionalmente para cualquier consulta, iniciativa, inquietud que tengan. Muchísimas gracias.